Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Sin Saco ni Corbata. Soy Randy Lister y bueno, esta noche de candidatos, la presencia acá en la región de dos candidatos que están, bueno, en lucha constante por el sillón presidencial. Tengo acá a don Alfredo Barnechea. Don Alfredo, bienvenido y un gusto de conocerlo y un placer de tenerlo acá. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo encontró a Tarapoto? ¿Cómo está esta selva de Fernando Belaúnde Terry? A juzgar por el chocolate que me estoy comiendo, un gran cacao. Y, a ver, le encuentro bien y le encuentro mal. Le encuentro bien porque es una región con enormes posibilidades, como lo soñó Belaúnde. Y le encuentro mal porque creo que faltan muchas cosas. Es, por ejemplo, increíble que las regiones, lo mismo pasa en Iquitos, tengamos problemas de agua. Agua potable. Entonces, Claro. el otro día estoy en Iquitos y me dicen, le digo, ¿cuál es el principal problema acá? Y me dicen el agua. Le dije al alcalde, venga conmigo, camine 100 metros. ¿Y de dónde me llevan? Venga, venga. Y me lo llevé al río Amazonas. Y me trae al río, este es el río Amazonas. El río más largo del mundo, el río más caudaloso del mundo. Y usted tiene problemas de agua. Es increíble. Y en Tarapoto hay problemas de agua. Entonces, no, en Tarapoto no hay problemas de gestión y de gobiernos. Y eso, Randy, se extiende a todo el resto de los problemas. Lo que hemos tenido en estos 25 años, desde el fujimorismo y todos los gobiernos que siguieron sus políticas, fue un modelo que se preocupó de los grandes números, se preocupó de la macroeconomía, de defender a las empresas, pero se olvidó de un pequeño elemento, se olvidaron de ti, de mí, se olvidaron de la gente. Y por eso yo creo que esta elección es, en el fondo, una elección entre dos grandes modelos. O el modelo del fujimorismo que todos los demás candidatos y gobiernos han seguido, y el modelo de volver a las políticas desarrollistas de Belaúnde, que tenía esto y esto, pensando en el Perú y no en el bolsillo de las empresas extranjeras. En consecuencia, yo creo que, y este es un poco el sueño que tenemos, Belaúnde incorpora con la marginal de la selva a la Amazonía al mundo. Hoy día la Amazonía es el gran reservorio de agua, de oxígeno, de biodiversidad, no solo del Perú, sino del planeta entero. En la reunión de París, que terminó hace pocas semanas, sobre el cambio climático de todos los países del mundo, en el centro de todas las conversaciones estaba la Amazonía que Belaúnde incorpora. Entonces, el sueño que tenemos es cómo le ponemos, Belaúnde hizo la marginal, cómo le ponemos un segundo piso a la marginal. ¿Qué hay que hacer? Tengo una consulta sobre ello. Sí. Si me permites otro pero chocolate. por favor, para usted para ustedes precisamente quería que prueben estos chocolates de la región. Considero que son uno de los mejores del planeta. Sin duda. Por el cacao, por la base que tiene, ¿no? La fruta. ¿Es cacao orgánico o no? Es cacao orgánico, por supuesto, y es artesanal y con la leche, pues, de nuestras vacas de Cuñumbuque, ¿no? Como dicen en Cuñumbuque, esa leche va de la vaca a la boca. Así que la pregunta que quiero hacer es lo siguiente. Mientras se conectó a la Amazonía con el resto del mundo, con la marginal de la selva en el entonces, también lo que ha sucedido, y se lo digo yo como sanmartinense, que mi familia está aquí casi 400 años, ¿verdad? Hemos visto también No sea mentiroso, Lister no es sanmartinense. No, pero Reategui sí, por mi bueno, mamá. Sí. Por ahí sí, totalmente. Pero le digo algo, don Alfredo, ¿cómo detener la deforestación, la depredación de nuestra flora y fauna? Porque desde que se abrió la marginal es obvio que también el Perú entero se vino a la selva, ¿verdad? Muy interesante esa pregunta, mira, y justamente es uno de los programas que yo he introducido y que creo que en el gobierno va a ser un programa que va a cambiar la Amazonía. A ver, déjame hacerte algunas reflexiones. La deforestación es uno de los grandes causantes del calentamiento global. Por supuesto. Se calcula que entre el 14 y el 18% del calentamiento global en el mundo es por deforestación. Obviamente, la gran deforestación no la alcanzó el Perú, la alcanzó países como Brasil más, con todo el gran crecimiento de la soya y de todos los productos agrícolas en lo que ellos han llamado el planalto brasileño. Pero también en el Perú. Para no hablar de San Martín, sino de Ucayali, por ejemplo. Ucayali, la cifra técnica de deforestación es 690.000 hectáreas perdidas. En realidad es mentira, es mucho más. Debe ser el doble, quizás, ¿no? El número que tengo para Ucayali es 1 millón, pero digamos, lo que se ha perdido en toda la Amazonía peruana son muchos millones de hectáreas que hacen calentamiento global, son suelos que no se vuelven a recuperar.
Entonces, de las ideas, iniciativas que hemos planteado es crear un gran fondo Humboldt. A ver, ¿cómo es el fondo? Interesante. Le he llamado Humboldt en homenaje al gran viajero y científico alemán Alexander von Humboldt, que a principios del siglo XIX recorrió toda la América del Sur, entre ellas el Perú, y descubrió muchas cosas. Descubrió la corriente de Humboldt, como su nombre lo indica, la corriente del Niño. Y este gran fondo va a tener 3 ingresos o 3, vale la redundancia, fondos. Del presupuesto público, de las regalías de hidrocarburos, pero también vamos a captar fondos internacionales. ¿Qué fondos internacionales? Hoy en el mundo, eso se vio en la cumbre de París, los países desarrollados gastan al año subsidiando combustibles fósiles, que son los que causan más calentamiento global, 500.000 millones de dólares. Con las nuevas políticas acordadas en esa cumbre de París, esa plata va a dejar de invertirse en esos subsidios y va a migrar a otras cosas. Yo creo que pueden ser captados en gran medida para reforestación. Por supuesto, y eso es un programa que ya existe, pero incipientemente. Lo que hay que hacerlo es en gran escala, primero, va a crear mucho empleo, va a permitir ser además esos bosques que van a generar un enorme depósitos o bonos de carbón. De carbono, claro. Y en tercer lugar van a ser las bases para las industrias forestales. Ahora, esto tiene que venir acompañado de otras políticas públicas, que son, por ejemplo, faltan financiamientos de largo plazo para la industria forestal. Yo he estado en contacto con muchos pequeños empresarios de industrias forestales que no tienen crédito, que les prestan dinero y la primera letra se les vence antes de que puedan vender nada. Por supuesto. Nosotros creemos que hay que usar todos nuestros tratados de libre comercio para promover la venta de muebles, por ejemplo, de industrias forestales. Pero todo esto tiene que partir de un gran programa de reforestación que tiene que ser uno de los grandes ejes de nuestro programa para la Amazonía. Eso es también el segundo piso del que hablábamos de poner de la marginal. Porque a mí me preocupa que y el otro ahora piso, que tú me enseñas los chocolates, que son unas formas de industrialización, es toda la industrialización en la cadena de valor que hay en la Amazonía, ¿no? ¿Qué podemos hacer no solo con el cacao, qué podemos hacer con el banano, qué podemos hacer con el maíz, qué podemos hacer con el arroz? Yo estuve... No, con los pijuayos. Estuve hace un par de años invitado por un profesor mío de la Universidad de Harvard, Amartya Sen, que es Premio Nobel de Economía, y me llevó a varios laboratorios en la India y vi la cantidad de aplicaciones industriales del arroz, por supuesto del maíz. Desde cereales. ¿Por qué no se puede hacer en la Amazonía? No hay industria. ¿Por qué no podemos convertir la Amazonía también en productoras, por ejemplo, de etanol en base a todas las biomasas que hay? Nosotros tenemos el sueño de que el Perú sea en una generación un país industrializado. Es perfectamente posible. Eso tiene que estar en base a ciertos ejes elementales. Uno es, por supuesto, la petroquímica en base a nuestro gas. Claro. Otro es la industrialización de la energía eléctrica, en la que el Perú puede ser, sin duda ninguna, el primer polo exportador. Y sobre eso un tema que le quiero hacer una consulta. En los países industrializados, don Alfredo, como sabemos, siempre se ha usado los recursos naturales al máximo. En los países disponibles, ¿no? Los de primer mundo, los que nos llamamos, ¿dale? En este caso puede ser Estados Unidos, el mismo Brasil, que está creciendo, que está arriba. ¿Es factible que acá en San Martín nosotros podamos tener una industria petrolera? No sé si petrolera, porque depende del yacimiento, ¿no? Pero puede tener una industria más ligada a todas las... A ver, esencialmente lo que hay que hacer es ponerle valor agregado industrial a tus recursos. En el Perú en general, es evidente que nosotros tenemos que poner valor agregado a los metales. Y no lo hacemos. No, nosotros exportamos casi piedras. No piedras reales, sino concentrados de mineral que son semipiedras. Y en consecuencia, te están haciendo ahí una... Disculpe, don Alfredo. Don Alfredo, esto está realmente delicioso. ¿Estos chocolates cómo se llaman? Es Exotic Chocolatier. Este es el nombre. Y quiero agradecer a Claudia Vázquez de Exotic Chocolatier por estos deliciosos chocolates. ¿Y es Claudia? Claudia, por la propaganda que estoy haciendo, tienes que darme un poco más de chocolate, porque están sensacionales. Por supuesto que sí. Pero mire, a lo que voy, ese tema para nosotros es... Déjame terminar. A ver, por supuesto. Entonces, siga con la idea. Lo único que se hizo en industrialización de metales fue
lo que hizo precisamente Belaúnde con la refinería de Cajamarquilla, pero los 15 millones de concentrados es puro concentrado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué San Martín, que La Marginal y Belaúnde pusieron en la punta de la producción de maíz y de arroz? ¿Qué puede hacerse con eso? Yo creo que la industrialización del país tiene que ser en base a nuestro... Por eso es que es tan importante la petroquímica, que se podrá hacer en el sur del Perú, entre Matarán y Tacna, pero también en Talara. La energía eléctrica, el Perú puede ser el primer país, el polo exportador de energía eléctrica de Sudamérica. Entonces, eso también es una industrialización importante, valor a los metales. ¿Cómo hacer para industrializar toda esa larga cadena productiva del agro que va desde un pequeño agricultor hasta la comida que está en los grandes restaurantes del mundo gracias a la gastronomía peruana que gente como Gastón Acurio ha puesto en el mapa mundial? Entonces San Martín tiene que pensar en ese tipo de industrialización, ese tipo de recursos que además son cosas que puede hacer la pequeña empresa, ¿no? ¿Qué falta para eso? ¿Cómo canalizamos eso? ¿Qué falta ¿Cómo para eso? A ver, ¿cómo se hace realidad? Falta otra vez, por ejemplo, faltan créditos de largo plazo, que era lo que Belaúnde, la banca de desarrollo, le hemos desaparecido. Entonces ya lo que tenemos son bancos que cuando tú tienes una tarjeta de crédito, una deuda de consumo, te clavan unos intereses de Muy leonino, sin control alguno. 150%. Así es, sin control. ¿Quién los defiende? ¿Quién les pone un tope? Nadie. Otra vez, porque el modelo de fujimorismo es un modelo que está puesto al servicio de las grandes empresas y no de los peruanos. ¿Y eso no se va y se basa en la Constitución del 93, don Alfredo? No, porque tú tienes... ¿Eso en realidad no tiene implicación sobre lo que es la política económica? Eso no, por ejemplo, tú simplemente el artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva vigente le permitía al Banco Central intervenir sobre las tasas de interés. Un país como España, hace un mes la Corte Suprema ha dicho esto es una usura, hay que poner unos topes. Colombia le pone unos topes. No guardan proporción con nada. Además, no guardan proporción ni siquiera con tu... Si tú eres un mal pagador, bueno, te puedes subirlo. Pero si tú eres un buen pagador, tendrían que bajarte los intereses. Tú puedes ser un buen pagador 5 años y sigues pagando 150%. Son formas de defraudación porque no hay defensa de los ciudadanos. Así es. Y este es en realidad... Está todo desregularizado, como se dice. Esto es en realidad la gran elección del 10 de abril. O sea, ¿qué es lo que a dónde quieren que vaya el país? ¿Quieren más de lo mismo? ¿Quieren un país que no defienda su gas y que los ciudadanos tengan que pagar 150%? Pues ahí tienen a Keiko Fujimori o a todos los demás candidatos. ¿Quieren un cambio? Estamos nosotros en el viejo partido de Belaúnde, que fue el partido histórico en la Amazonía, para tratar de volver a retomar esa tarea de Belaúnde, para volver a poner la Amazonía en la punta del mundo y para poner un segundo piso a la Marginal de la Selva. Es una propuesta muy interesante el segundo piso. Bueno, en Brasil hay unas obras gigantescas, ¿no? De todas maneras. Pero sí, estamos llegando a la parte final. Don Alfredo, una última pregunta. Aquí en el tema de la educación, como uno sabe, rapidito nada más, ¿cuál sería el presupuesto ideal en un gobierno de Barnechea para inversión en la educación en el país? Mira, es una pregunta un poco, mira, la mayor que se pueda. La mayor que se pueda, así es. Porque estamos como en 4.1. No, menos. 3.8. El modelo que todos dicen, bueno, hay que invertir 6% de Producto Bruto, pero ¿qué es lo que hay que hacer en educación esencialmente? ¿Qué es en lo que yo sueño? Hay una expresión casi bíblica que dice, es difícil dar una entrevista de televisión comiendo chocolate. ¿sabes? No, por favor, come. Más bien un vaso de agua, por favor, don Alfredo. No, ya termino. Una expresión casi bíblica que dice, cuide el comienzo, que el final se cuida solo. Yo creo esencialmente que lo que hizo grande a los países, primero fue la educación pública, no fue la educación privada. No estoy en contra de la educación privada, pero siempre es un complemento. Lo que hizo grande a los grandes países del mundo fue la educación pública. 1. 2. Lo que hay que ver es el cimiento de la educación, que es la educación primaria. La inicial y la primaria. Y otra cosa, que no es la educación, sino la preeducación. Eso tiene que ver con uno de los dramas de este país. Una de las 0 a 7. De 0 a 2. 0 a 2. El otro día estoy en un foro internacional y un científico dice, un niño nace
con 300 gramos en el cerebro. Y a los 2 años tiene 1200. Si ese niño en esos 2 años no se ha alimentado como se debe, no importa que después tú lo mandes a la Universidad de Harvard. No va a resultar. Perdió el tren. En consecuencia es una vergüenza. Y hay departamentos, como Huancavelica, por ejemplo, en donde 1 de cada 2 estudiantes de niños de 0 a 5 años está con desnutrición infantil. El Perú tiene un promedio, 1 de cada 3 niños en el Perú está con desnutrición infantil. Eso es una vergüenza. Totalmente. Entonces, pero tiene que ver otra vez con el modelo. Claro. Eso no está en los intereses de las grandes empresas, no está en el interés del Estado. Y por tanto, yo he hecho agregado porque esa preeducación es tan o más importante que la educación. Pero esencialmente, ahora, esto está ligado a otra cosa más y con esto termino la pregunta, que hay que mejorar los sueldos de los maestros y hay que mejorar la formación de los maestros. Bueno, está establecido que eso tiene además que ver con la calidad de los libros. Por ejemplo, nosotros hemos planteado en nuestro programa de gobierno, entre otras cosas, que vamos a hacer 1 millón de nuevas viviendas, organizadas en 25 ciudades inteligentes en el Perú, 1 por región. Naturalmente habrá ciudades más grandes que otras por el tamaño de las regiones. Pero queremos que parte de estas nuevas viviendas sean para maestros. Como queremos que una parte sea para policías o para suboficiales de las Fuerzas Armadas. Y son instituciones que tenemos que volver a recuperar y a poner de prestigiar. Por supuesto. Pero esencialmente creemos que ahí hay que poner el énfasis en la educación. Muy bien. Y que ese cimiento es el cimiento que nos va a dar el gran salto. Estamos muy de acuerdo. Todos los estudios van por allá. Que estamos en una crisis total, en inicial, primaria, y de 0, como dice, de 0 a 2 años. Estoy de acuerdo. Don Alfredo, muchas gracias. No, ha sido un placer Estos estar acá. chocolates son suyos, por favor, para que se los lleve. Está mi mujer conmigo acá en Tarapoto y mis hijos, que por supuesto van a pulverizar esto antes que yo pueda hacer. O sea, felizmente los he comido acá un poco, porque una vez que se los entregue ya no tengo ni uno. Perfecto. Don Alfredo, muchas gracias. Ha sido un placer, Randy, estar contigo y espero que la próxima vez que esté aquí en Tarapoto siempre que haya chocolates, estaré nuevamente con mucho gusto en este programa. El gusto ha sido mío, don Alfredo. Un placer. Mucha suerte el Listo. 10 de abril. Vamos. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.